Buenas noches, chicos. Para esta sesión voy a comenzar o vamos a hablar sobre lo que son antimicrobianos, la sesión uno, en la cual va a abarcar sobre los antibióticos que van a actuar inhibiendo la pared celular. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y algunos otros que tienen como mecanismo de acción, pues actuar a nivel de la pared celular, en este caso de las bacterias, ¿no? Vamos a empezar con una breve introducción, a diferenciar, a delimitar una gran positiva de una gran negativa, ¿no? En la estructura de estas vamos a clasificar los fármacos, como le mencioné, tenemos la familia de las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y otros, los efectos que estos tienen, ¿no? Cuando se usa y que se prefiere, y también pues los efectos adversos que pueden desencadenar. Bien, para esto, bueno, vamos a iniciar con el desarrollo del pretest, lo cual tenemos también unos 5 minutos antes de iniciar. Bien.
Yo chicos, como estaba comentando, estoy proyectando para el pretest, si lo pudieran llenar, por favor. Hola Keila, una pregunta, ¿estás compartiendo pantalla o es que a mí no me aparece para escanear el QR? Sí, estoy compartiendo. No sé si me podrían confirmar los demás, si es que se ve o vuelvo a compartir, por favor. En todo caso, voy a pasar el link al momento. Ya, igual yo lo compartí por el grupo también. Gracias. Ya chicos, entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy. A ver, sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Si se ve todo bien, ¿me escuchan bien, chicos? Sí, se escucha bien. Ya, sí logran ver también, ¿no? Estoy compartiendo, estoy pasando las diapositivas. Ya. Entonces, bueno, chicos, como estaba mencionando, la sesión de hoy corresponde a antimicrobianos. Más que nada nos vamos a basar en estos antibióticos que van a inhibir la pared celular de las bacterias. Bien, entonces, entre estos se clasifican, pues, en lo que conocemos, o bueno, hemos escuchado quizás las penicilinas, ¿no? Que fueron los primeros antibióticos en descubrirse por Fleming. Estos van a tener penicilinas de espectro reducido, la cual va a estar la penicilina G, la B,
penicilina resistentes a penicilinasa, ¿no? La digloxacilina, penicilinas de espectro ampliado o de amplio espectro, las que quizá hemos escuchado un poco más, ¿no? Como es la amoxicilina, la piperacilina o la ampicilina. Y bueno, los famosos inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Que mayormente estos se administran vía dual, ¿no? Ya sea amoxicilina más ácido clavulánico o piperacilina más tazobactam, ¿no? El famoso pipetazo. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Ahora, también vamos a tener la clasificación que habla de las cefalosporinas. Bien, estas van a dividirse o subclasificarse en primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y, bueno, una generación avanzada. En la primera generación mayormente va a tener preferencia, ¿no? Por gram negativos más que por gram positivos, y cuando va aumentando en las generaciones, pues va la preferencia de gram positivos a gram negativos. ¿No? Entonces, aquí sí un poquito de memoria para poder reconocer, ¿no? Cefalosporinas de primera generación. En el caso me pidieran, ¿no? Solo vamos a tener dos, la cefazolina y la cefalexina. En la segunda generación, la cefuroxima, cefocitina. En la tercera generación, más que nada ceftriaxona, ¿no? La que también se da mayormente. En la cuarta, el cefepime, cuando hablamos, por ejemplo, de pseudomonas, ¿no? Y tenemos también en la generación avanzada lo que es la ceftarolina o el cefidecol. Entonces, más adelante como que vamos a hablar en cuándo se usa, más que nada cuando se prefiere, ¿no? Si gram negativos, positivos o anaerobios, o que cubre infecciones a nivel respiratorio, tracto urinario, ¿no? Gastrointestinal y así. Y también vamos a tener pues lo que son los monobactámicos, que está en las trenoam, los carbapenems, ¿no? Que tenemos el imipenen, ertapenem, ¿no? Estos sí, inhibidores y otros como la fosfomicina o la vancomicina o la vancina, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de estos, su mecanismo de acción y el uso que tienen. Entonces, para esto es importante recordar quizá la estructura de la bacteria, ¿no? Tenemos las bacterias que son gram positivas y las gram negativas. Estas se caracterizan porque las gram positivas pues van a tener una amplia pared celular, ¿no? Vamos a tener que tiene su pared celular, su membrana, ¿no? Y esto se caracteriza por tener una amplia pared celular. Sin embargo, se diferencia de las gram negativas, puesto que estas pues van a tener una corta, delgada pared celular, pero se le va a adicionar lo que es una membrana externa, lo cual las gram positivas no tienen. Entonces, ahí también van a actuar ciertos fármacos, ¿no? Esta membrana externa se caracteriza pues porque va a tener porinas y también ahí va a hacer lo que vendría a ser el reconocimiento de la bacteria, ¿no? Y pues desencadenar un estado inflamatorio. Entonces, aquí coloqué, por ejemplo, la membrana externa que poseen las gram negativas. Esta va a estar constituida por el famoso lipopolisacárido, ¿no? Que tiene la porción que es el A, que se encarga de las endotoxinas de las bacterias, ¿no? Este proceso inflamatorio que desencadena la fiebre, una fuga capilar, ¿no? Todo ese estado inflamatorio que procede y que genera este tipo de bacterias. En cambio, las bacterias gram positivas, como tienen una amplia pared celular, vemos, ¿no? El engrosado que está a diferencia de las gram negativas, pues le va a facilitar eh, a nivel de membrana citoplasmática. Estos tienen lo que son proteínas y enzimas que van a permitir la replicación, ¿no? La síntesis de estas bacterias. Entonces aquí van a haber fármacos que van a inhibir a estas enzimas para que ya no catabolicen, ¿no? Y pues permita que las bacterias puedan replicarse y hacer las suyas. Entonces esto se le conocen como proteínas de unión a penicilina, ¿no? O conocidas como las PPP. Eso en cuanto a las gram positivas. Y también pues hablando más de la pared celular, esta está formado principalmente, ¿no? Por los famosos peptidoglucanos, que vamos a tener dos, ¿no? El acetilmurámico y el acetilglucosamina, ¿no? Entonces ahí vamos a agrandar la imagen y vamos a ver cómo los fármacos van a actuar a nivel inhibiendo esta formación, ¿no? De la pared celular de las bacterias. Al no haber esta pared, no va a haber una estructura que proteja, por ende pues esta bacteria va a morir, ¿no? Y ya no va a haber más replicación.
Entonces, aquí vemos como antibióticos betalactámicos, ¿no? Como las penicilinas, cefalosporina, comicina, actúan inhibiendo estos dos disacáridos, ¿no? El acetilmurámico y el acetilglucosamina, o otros, ¿no? Que actúan a nivel también de esta producción de esta síntesis. Y entonces, vamos a tener que estos tipos de fármacos van a tener a bien inhibir estas proteínas de unión a la penicilina, ¿no? Lo que permite que provoque la autólisis, ¿no? La autodestrucción de la bacteria, o también pues va a depender de la clase o la familia que corresponda a este tipo de bacteria. Hay otros fármacos como la fosfomicina que actúan más que nada también inhibiendo la síntesis del peptidoglucano. Ya, como vimos, estos están formados por dos tipos de disacáridos y este fármaco más que nada se utiliza en dosis altas a lo que vendrían a ser infecciones en el tracto urinario, ya la fosfomicina. Y siempre y cuando estas sean infecciones urinarias no complicadas. Ya, ver farmacología es ver un poco, ¿no? Lo que dijimos, mecanismo de acción, uso, efectos adversos. Y en terapéutica ya con las guías van ustedes determinando qué tipo de fármaco, qué fármacos va a dicha patología. Entonces la fosfomicina, que les quede ya tracto urinario en infecciones urinarias, pero que no son complicadas. Ahora, supongo que también ya con el coasesor vieron algunos fármacos o la teratogenicidad, ¿no? En el embarazo. Entonces también es importante categorizar a los fármacos, ¿no? Y más que nada los antibióticos, para saber en qué categoría están y si es que se le puede o no administrar a una embarazada. Ya en este caso, la fosfomicina me parece que es una categoría B y que sí se podría. Ya. Entonces, luego empezamos con los antibióticos que son también conocidos como beta-lactámicos. Entonces dijimos que están los penicilinas, las cefalosporinas y los carbapeninas. Entonces empezamos con las penicilinas. Entonces Alexander Fleming fue el que descubrió, ¿no? Por primera vez esto porque observó que en su medio de cultivo un hongo llamado Penicillium, pues inhibía el crecimiento de las colonias bacterianas. Entonces es el primer antibiótico y pues se utilizó para tratar infecciones bacterianas sistémicas. Entonces acá vemos la estructura de la penicilina. Vemos que esta va a poseer un anillo beta-lactámico y este a su vez va a estar unido a un anillo de diazolina y te va a formar lo que son las penicilinas. Bien, entonces entre las penicilinas tenemos la siguiente clasificación, ¿no? Las de espectro reducido, las resistentes a la penicilinasa, que vendría a ser enzimas que degradan esta penicilina, ¿no? Y las penicilinas con espectro ampliado o amplio espectro. En las reducidas tenemos solo dos, la G y la V, ¿no? Que estas tienen preferencia por cocos gram positivos. Las resistentes a penicilinasa, que son más que nada asociados a estafilococos productores de esta enzima, ¿no? Entonces tenemos ahí la oxacilina y la nafcilina, y las de amplio espectro. Entonces, más que nada, enfóquense un poquito en las de espectro reducido, quizá no el mecanismo, la farmacocinética de la penicilina G y la V y su afinidad, y en las de amplio espectro, ¿no? Que son las que también abarcan gram negativos, gram positivos y algunos anaerobios. Entonces ahí tenemos la ampicilina, la piperacilina, ¿ya? Ay, ya, entonces seguimos. Aquí coloqué, ¿no? Los fármacos, cómo es que estos se administran, la semivía de eliminación y la vía principal de eliminación. Entonces, entre las de espectro reducido tenemos a la penicilina G y la V, mayormente la G es oral o también parenteral, y en cambio la penicilina V es oral. Estas se van a tener excreción renal. Ambas, acá la única que tiene excreción más que nada biliar, o renal y biliar, es tanto la nafcilina y la ampicilina, ¿ya? Las demás mayormente es por vía renal. Ahora, la administración también en la mayoría es oral, la dicloxacilina es por vía oral, la nafcilina es oral o parenteral, la amoxicilina es oral, no, la ampicilina también oral o parenteral, y la piperacilina es parenteral, ¿ya? Entonces, la amoxicilina
aquí no está, que también, bueno, aquí está, perdón, la penicilina y la amoxicilina. Estas son bien estables a nivel de lo que es el encontrarse a nivel, como son administradas por vía oral, entonces al ingresar al estómago son bien toleradas a nivel del ácido gástrico. Entonces estas sí pueden administrarse, ¿no? Por vía oral. Me parece que hay una pregunta, o hubo una pregunta donde decía cuál es el antibiótico que va a depender o no si hay administración o no de alimentos. Entonces, si es bien tolerada, ya sea en un ambiente ácido, entonces no habría problemas, más que nada la amoxicilina y la penicilina G. Ya sin embargo, hay otros como eh, la piperacilina, que no es bien tolerada a nivel del ácido gástrico, es por eso que no se le da por vía oral, sino parenteral. ¿Ya? Entonces, eso a recordar. Después vamos a hablar a continuación sobre los usos clínicos principales. Entonces, aquí, más que nada, la penicilina G se enfoca más a lo que es la sífilis causada por el treponema pallidum. Eso, y también recordar las meningitis, ¿ya? Esta es bien tolerada y bien permeable cuando hay meningitis, porque como recordamos quizá a nivel del cerebro es bien difícil, ¿no? Por la barrera hematoencefálica que atraviesen, ¿no? Porque hay cierta seguridad para que ingrese cualquier sustancia. Entonces, cuando hay una irritación, una inflamación a nivel de las meninges, pues la penicilina G es muy bien tolerada y bien absorbida. Es por eso que sí su uso ahí. Entonces, penicilina G, más que nada sífilis, meningitis. Penicilina V, pues a nivel de faringitis por el streptocopiógenes. Ahora, la combinación que tenemos aquí, ¿no? Hay que enfocar la amoxicilina y el ácido clavulánico. Entonces, vimos que la amoxicilina es de amplio espectro, ¿no? Y el ácido clavulánico vendría a ser un inhibidor de las beta-lactamasas. Entonces, estos se prefieren dar a nivel dual. Entonces, tenemos a bien recordar que se pueden dar en otitis o en infecciones respiratorias altas, en alguna neumonía, infecciones cutáneas y de partes blancas, incluso también infecciones urinarias, ¿no? Entonces vemos cómo abarcan neumococo, ¿no? Positivos, estreptococo, hemófilos, influenza, Escherichia coli. Entonces abarca en tanto gram negativo, gram positivos y anaerobios. Luego tenemos la combinación de ampicilina sulbactam, que también, ¿no? La ampicilina amplio espectro, sulbactam inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Cada vez que escuchen la terminación de asas, hay que recordar que son enzimas y por ende las enzimas degradan. Entonces, al inhibir, eh, bueno, al rato vamos a hablar un poco de esto, pero para entender, ¿no? Las mismas bacterias van a producir enzimas que degraden pues el medicamento y que no cumpla su mecanismo, su función, ¿no? Su mecanismo de acción. Sin embargo, al administrar de forma dual un inhibidor de esta enzima y a la vez el que va a ejercer tal cual el antibiótico, el mecanismo de acción, pues eso sí se va a dar. Entonces, por eso es que estos se administran de preferencia y cuando cubren ciertas bacterias y para ciertas patologías, pues de forma dual. Entonces, la ampicilina sulfactam también es muy bien tolerada cuando hablamos de meningitis, ¿no? Úlceras a nivel por presión o por pie diabético, la enfermedad de Lyme, ¿no? Y cuando hablamos de piperacilina, tazobactam, esto sí es muy importante, no se olviden de Pseudomonas, ya cubre Pseudomonas. Es importante que recuerden cuáles son los fármacos que cubren Pseudomonas, pero a veces lo suelen preguntar, ¿no? Entonces, uno es la piperacilina, tazobactam, o lo conocen como el pipetazo, ya, pero también tenemos la cefepime, tenemos también los carbapenems, solo hay una excepción, que el ertapenem no cubre Pseudomonas, los demás sí, el imipidem, eso sí, entonces eso hay que ir recordarlo, igual lo vamos a mencionar más adelante. Entonces seguimos con esto. Entonces aquí en esta clase de antibióticos de las penicilinas va a ver lo que es la resistencia bacteriana a estos tipos de antibióticos. Entonces aquí tenemos como que tres mecanismos que desarrollan estas bacterias para este tipo de antibióticos. Entonces uno es la inactivación del fármaco por las beta-lactamasas, las enzimas que les dije que producían estas bacterias para inhibir pues el mecanismo de acción de los fármacos. Y el otro es también la disminución de la afinidad de las proteínas, ¿no? De unión de la penicilina por el fármaco o la disminución de la entrada del fármaco en las bacterias a través de las porinas de la membrana externa.
De estos tres tipos de mecanismo de resistencia, el más conocido o el principal, la causa de resistencia bacteriana es la producción de las beta-lactamasas. Entonces, por eso se crean los inhibidores de las beta-lactamasas. Bien, esto más que nada, estas enzimas van a escindir en el anillo beta-lactámico y de este modo, pues, inactivan al fármaco. Entonces, vimos que las penicilinas tenían el anillo beta-lactámico más otra estructura. Sin embargo, este tipo de enzimas por parte de las bacterias van a escindir este anillo, romper, ¿no? Y por ende, pues ya no va a cumplir su función y por ende ya no va a haber el mecanismo de acción de dicho fármaco. Entonces, entre estos vamos a tener al ácido clavulánico, al sulbactán y al tazobactán. No, esos son beta-lactamasas de clase A. Es porque también hay BC, pero lo que más enfocamos, ¿no?, es en la clase A. Las combinaciones entonces van a ser, ¿no?, amoxiclavulánico, ampicilina sulbactán o piperacilina tazobactán. Un momentito, por favor. Entonces, aquí, un momentito. Ya, chicos, disculpen. Ya, ahora, para continuar con los efectos adversos de este tipo de fármacos, tenemos lo que son estos, y siempre, o quizá en algún momento han escuchado si preguntan, ¿no?, él es alérgico a las penicilinas, es porque hay bastante incidencia en esto. Entonces, una de estas es la hipersensibilidad por este tipo de antibiótico. También puede haber lo que es hepatitis, pero no es tan frecuente, ¿no? Mayores las reacciones de hipersensibilidad, y esto se ve porque hay la aparición de abones, ¿no?, que son como las famosas ronchas, o pueden llegar a lo que es el shock anafiláctico, ¿no? Entonces hay que tener siempre preguntar esto de las alergias a algún medicamento. Y ahora vamos a pasar con lo que son las cefalosporinas. Entonces, este es un grupo de antibióticos de un amplio espectro y que son más utilizados, ¿no? Porque, bueno, las penicilinas fueron en un inicio, pero, bueno, se fueron descubriendo más, y estas son otra clase de fármacos que aparecieron. Y esta se divide en generaciones, ¿no? Vimos primera, segunda, tercera, cuarta y una más como que más avanzada. Entonces, la estructura la tenemos ahí. Esta es un semisintético, también va a tener el anillo beta-lactámico y está funcionado con el anillo. Este es el anillo beta-lactámico y este es el anillo de hidrotiazina. Ya, entonces, entre los fármacos, entonces igual tenemos los de primera generación. Como les dije, cuando empezamos con primera generación, va a preferir a los gram positivos que el mayor que los gram negativos. Y cuando va avanzando las generaciones es al revés, ¿no? Como que más preferencia por gram negativos que gram positivos. Ya, entonces entre la primera generación, la cefazolina, que es a nivel parenteral, ¿no?, en excreción renal, la cefalexina oral, excreción renal. Más importante, un poquito, ¿no?, cómo se administra para saber también un poco de la farmacocinética y cómo también tiene la excreción. Aquí el único que se excreta a nivel biliar va a ser la ceftriaxona. Entonces, si preguntaran, ¿no?, medicamento que tiene una vía de excreción o una vía de administración parenteral, pero una vía de excreción biliar, si hablamos de cefalosporinas, entonces lo único es la ceftriaxona. Ya los demás a nivel renal. Bueno, ya seguimos la segunda generación, más que nada, a ver, recordar la cefuroxima, quizá, ¿no?, oral y parenteral.
En la tercera y la cuarta, sí, la tercera, la ceftriaxona, cefepime porque cubre pseudomona. Entonces, siempre es como que también tener eso de característica o formar como que apuntes o tablas lo que más recurre en los hospitales. Entonces, pseudomona, ya hablamos de piperacilina, tazobactam y ahora encefalosporina, la cefepime. Ya, esa también recordar la ceftarolina y el aceptacilima, que parece que también cubre pseudomona. Entonces, estas vemos que son por administración parenteral, ¿no? Por ende, estas se administran a nivel, pues, intrahospitalario, que eso poco a poco lo van a ir viendo, pero importante recordar esto también, ¿no? Que desde ahora reconocer si es más que nada parenteral, obviamente va a ser intrahospitalario, no ambulatorio porque vamos a clasificar o se va a ir clasificando cuando lleve el neumo quizá, ¿no? Como sé que algo es un manejo ambulatorio, sé que le das iba a casa o un manejo hospitalario o un manejo más llevado a lo que son la unidad de cuidados intensivos. Entonces ahí ya va a tener que ser una administración rápida, ¿no? Del 100%. ¿Y cómo era esa administración? ¿Por qué vía? Pues la parenteral, ¿verdad? Entonces ahí la importancia de reconocer estos aspectos. Bien, entre los usos clínicos, entonces la primera generación dijimos, más a los gran positivos que negativos, tenemos estreptococos, estafilococos, sensibles a la meticilina. En la segunda generación, ¿no? Los cocos positivos, pero también a los negativos, como más que nada los bacilos, que son el Haemophilus influenzae. La tercera, pues sí, es un poco más amplio, tiene positivos, negativos. Y la cuarta, de igual manera, más que nada negativos. Ya, entonces aquí coloco también una tabla, como mencioné, por ejemplo, la cefalexima a nivel cutáneo, a nivel de partes blandas, con los estreptococos, ¿no? Positivos, la cefazolina, también utilizado para profilaxis posoperatoria. Aquí, por ejemplo, la ceftriaxona, un poco más, ¿no? Dijimos que abarcaba positivos negativos, ¿no? A nivel de infecciones urinarias, meningitis, neumonía, vemos, ¿no? Como también tiene este tipo de acción en tres tipos de sistemas, ¿no? Pulmonar, ¿no? Genitourinario, ¿no? Entonces aquí abarcando los gonococos, neumococos, meningo, hemófilos, ¿no? La septacidima, infecciones también urinarias, y aquí también la pseudomonas, sí, también cubre pseudomonas, el cefepime, también, ¿no? Pseudomonas y la septarolina, que también es importante recordar, y parece que también preguntan cuando son sensibles, o perdón, cuando es el famoso Staphylococcus aureus metilo resistente a la meticilina o el famoso creo que sí. Ya, entonces esos también a veces preguntan, ¿no? ¿Qué fármacos cubren este tipo de microorganismos? Entonces son los estafilococos aureus metilo resistentes o resistentes a la meticilina. Ya, pues es que, ya, entonces el famoso la ceftarolina, por ejemplo. Ya, y bueno, eso más que nada. Ahora, entre los efectos adversos también puede haber, pues, reacción de hipersensibilidad, porque todos pertenecen a la clase de los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, si hay una incidencia que se tiene que es alérgico a la penicilina, entonces puede que también, ¿no? De alguna u otra manera, también sea alérgico a este tipo de fármacos, ¿no? Que son las cefalosporinas. Entonces, eso vendría a ser más que nada su efecto adverso. Después no tiene otros más con mayor incidencia. Luego tenemos a los monobactámicos. Ya, en este caso tenemos al Astrenonam. Este es un betalactámico monocíclico. Más que nada va para los bacilos gram negativos, no como el Haemophilus o aerobios. Y también importante para la pseudomonas aeruginosa. Ya, entonces ahí tenemos uno más. Entonces, cefepime, piperacilina tazobactam, ceftazidima, este de acá, el treoam. Ya, y su efecto adverso también puede causar lo que es reacción de hipersensibilidad y lo que es la tromboflebitis, ¿no? Que es una reacción a nivel de los vasos. Y esto porque como se coloca a nivel parenteral, a nivel venoso puede causar esta irritación, ¿ya? Entonces ahí viene ahí de su efecto adverso.
Para los carbapenems, este grupo de fármacos también administración parenteral, o sea, quiere decir que estos también se administran a nivel intrahospitalario. Entonces, son parecidos a las penicilinas, solo que lo que cambia aquí es que el anillo de azufre se reemplaza por una tiazolidina, no que este se sustituye por un carbono. Entonces, esto más que nada se usa para infecciones sistémicas como endocarditis, ¿no? A nivel cardiovascular, neumonías a nivel pulmonar y también a nivel del genitourinario. Entonces, ahí vemos que son de amplio espectro, al igual que las cefalosporinas, actuaban en diferentes, pues también, sistemas. Bien, y pues aquí también vamos a hablar sobre lo que es la vancomicina y telabencina. La vancomicina, que también es otro fármaco de un amplio espectro, y la telabancina son pertenecientes al mismo grupo. No, este es un glucopéptido activado, la vancomicina, y en cambio el que deriva de este es la telabancina. Ya, estos más que nada abarcan lo que son cocos gram positivos, negativos y lo que estamos hablando, ¿no? Los estreptococos aureus metiloresistentes. Entonces, también, aparte de lo que acabamos de ver, ay, la, ya bueno, de la cefalosporina de cuarta generación, tercera generación, ya. También era un abarcaba los estafilococos aureus metilo resistente también, entonces hay que recordarnos que la banco y la telabencina también se podrían administrar para este tipo de, de microorganismos. Entonces, ahora, lo importante aquí, o bueno, quizá cuando empiecen a rotar hospitales, quizá en el examen les pueda venir, ¿no? Los efectos que tienen estos fármacos que sí son regulares. Empezamos con lo que son ototóxicos. Ya la banco puede producir lo que es la disfunción vestibular, ya a nivel de lo que es generar pues ataxia, vértigo, nistagmo, náusea. No sé si les pondrán como un caso clínico, diciendo que un paciente llega con alteración en la marcha, refiere que las cosas giran a su alrededor o presenta un nistagmo positivo, no sé. Entonces dicen qué fármaco se le administra, qué antibiótico se le administra a este paciente. Entonces recordamos que la banco y la telavancina pueden producir estos efectos adversos. ¿Ya? Entonces también pueden causar difusión coclear como acúfenos o hipoacusia. Pero la otra reacción, que por ejemplo yo lo vi cuando empecé a rotar en el hospital, fue que cuando hay una rápida inyección de lo que es la vancomicina, ¿no? Puede causar lo que es hipotensión y también un exantema eritematoso en la cara y en la región superior del cuerpo, que muchas veces se le conoce como el síndrome del hombre rojo. Entonces, si en algún momento quizás no vean eso, ¿no? Que se le administra banco de una forma rápida y ven que el paciente se torna con un exantema eritematoso a nivel del rostro, a nivel del cuello. Entonces, puede ser que desarrolle el síndrome del hombre rojo por administración de vancomicina. Entonces, eso también es otro dato. Entonces, aquí también tenemos otros, que es la fosfomicina, más que nada la fosfomicina, ¿no? Les mencioné que no se olviden, esta es administración oral vía excreción renal y se da para infecciones del tracto urinario no complicadas. ¿Ya? Y la banco, que puede ser oral o parenteral, que la acabamos de mencionar. Y uno, aquí también coloqué los usos clínicos de los carbapenems, dijimos que tenían un amplio espectro, ¿no? A nivel intraabdominal, neumonía, meningitis, y pues abarcaba también positivos, perdón, negativos, aerobios, o también resistentes, negativos resistentes ya. Y los monobactámicos, que no se olviden que incluye pseudomonas. La vancomicina, que cubre a los eh, streptococcus aureus metilo resistente. ¿Ya? Y la fosfomicina en vías urinarias bajas. Ya, ahí está. Entonces, eso no lo olvidé. Bueno, para continuar, ya tenemos preguntas. Ya, entonces aquí tenemos que el Astreonam se usa para tratar infecciones causadas por, ¿recuerdan? Era un mono, ¿qué tipo de microorganismo cubría fundamentalmente? Dijimos, ¿os recuerdan?
Entonces, más que nada recordar que cubría pseudomona como piperacilina, azobactam, también cubre pseudomona como cefepima, también, ¿no? Y como, ay, cierto, olvidé mencionar, los carbapenems. Sí, estos también cubren pseudomona. El único que no cubre, porque una vez preguntaron, recuerdo, el único que no cubre pseudomona entre los carbapenems, entonces tenemos el el único que no cubre, el único que no cubre pseudomona es el ertapenem. Ya, ese no cubre. Los demás sí cubren. Ya, entonces ya, eso. Ya, eso, ya, entonces, ya. Bueno, luego tenemos efecto adverso que puede causar las altas dosis de banco utilizadas para tratar estafilococo resistente a la meticilina. Entonces, no se olviden, la banco, la telavancina y la cefalosporina, que cubren este tipo de microorganismos. Ya, ¿cuál es el efecto adverso, chicos? ¿Cuál era el efecto adverso? ¿Recuerdan? Hipoacusia. Ujú. Hipoacusia. Ototoxicidad, ¿verdad? Más que nada. Y también recordar que la banco y la teratógenos, me parece, no se debe administrar, me recuerdo bien. Tienen que repasar eso, a veces también preguntan sobre las categorías y eso. Ya, sí. Y el otro era el ceftarolino, ¿no? Ya, porque también creo una pregunta de ese fármaco que actúa para este tipo de microorganismos, de los metiloresistentes o los resistentes a meticilina. Ya, y la última que es, ay, ¿qué tipo de infección se trata con dosis de fosfomicina? Dijimos, ¿no? Las infecciones urinarias, ya, no se olviden. Fosfomicina, infecciones urinarias y más que nada cuando son no complicadas. Ya, entonces, ya chicos, para esto terminamos con el post si lo pueden desarrollar por favor, para continuar con la siguiente sesión. Ya chicos, ¿así tendrán alguna pregunta respecto al test o algo? ¿O continuamos con la siguiente sesión? Todo claro.